La primera parte que quiero abordar es de qué se tratan las elecciones estas que se van a producir en octubre. Nosotros pensamos que se trata fundamentalmente de determinar el desenlace de una gran crisis que está viviendo Argentina en este momento y está viviendo el kirchnerismo. Es decir, que después de la rebelión y la crisis del 2001, el esfuerzo de reconstrucción social y política del país por parte del kirchnerismo ha fracasado. Era inevitable que fracasara porque este país es el mismo del 2001. No sería el mismo del 2001 si, por ejemplo, los bancos estuvieran nacionalizados. Pero lejos de estar nacionalizados, están más privatizados que nunca. Y este es un gobierno que ha puesto un énfasis muy importante en defender lo que hizo el menemismo y que se ve particularmente en el tema de los servicios públicos. La crisis del 2001 los quebró, porque los servicios públicos, agua, luz, gas, tenían sus tarifas dolarizadas. Y en el 2001 esas tarifas no se podían pagar. Entonces quedaron todas especificadas y virtualmente quebraron. En una circunstancia de ese tipo hay que reestructurar todo eso y ponerlo en condiciones de seguir operando con tarifas especificadas. El gobierno los dejó igual, en expectativa de volver a recrear las condiciones del menemismo, y los ha mantenido con subsidios. 12 años de subsidios de toda una industria que, si tiene necesidad de subsidios tan elevados, porque son extraordinariamente elevados, lo que corresponde es que el Estado se haga cargo de ellos. ¿Está claro? Porque si van a hacer plata con la plata del Estado, ¿por qué diablo lo tienen que dirigir ellos y quedarse con los beneficios? Si los subsidios a la gas, el luz, el transporte son tan elevados, el que pone la guita es el que tiene que dirigir. Eso es el capitalismo. El capitalismo es gana el que pone la guita. Bueno, aplicando los principios del capitalismo, todo esto tendría que estar estatizado porque el que pone la guita es el Estado. Lo tomo como un ejemplo de lo que en muchas ocasiones yo he mencionado como el carácter conservador del gobierno. Porque conservador no es seguir usando sombrero cuando ya no se usa sombrero, me refiero a los hombres, sino tratar de mantener un sistema en condiciones que ese sistema está siendo sacudido por distintas circunstancias. Entonces, el desenlace de esta crisis. Y para ser lo más pedagógico posible, el desenlace de esta crisis que está discutiendo ya fue aplicado por el kirchnerismo. Y es el modelo que hay que seguir. En enero de 2014, el gobierno kirchnerista hizo una mega devaluación del peso. ¿Qué es lo que van a hacer Massa, Macri y Scioli? Ya lo hizo el kirchnerismo. Cuando hizo esa mega devaluación, se asustó. Son esos tipos que dicen, voy hasta el precipicio, miró la profundidad del abismo y dijo, no, en una de esas me caigo sin querer. Es decir, efectivamente, cuando ellos dicen que acá pronosticaban la catástrofe y no se produjo la catástrofe, son unos cínicos. Porque efectivamente la devaluación del peso provocó la catástrofe y cuando ellos vieron a dónde llevaba esa devaluación, que era un desquicio económico generalizado, se echaron atrás. Renunció el presidente del Banco Central, Fábrega, en un choque con Kicillof, y se echaron atrás. ¿De qué manera? De una manera que ha agravado todavía más la crisis, porque se han echado atrás a través de una política de gran endeudamiento. Mientras todo el mundo se quería ir al dólar, porque no confiaba en el peso, el gobierno, para atraerlos al peso, ha colocado tasas de interés descomunales. Y por lo tanto, al especulador le interesa no vender pesos y comprar dólares, sino vender dólares y comprar pesos,
porque las tasas de interés son muy grandes. La tasa que se está pagando en este momento a cualquier especulador en pesos es del orden del 30% anual. Y como el dólar apenas se mueve, porque todo el mundo va a los pesos, es casi un 30%, 20% en dólares. En Suiza, la tasa de interés es negativa. Es decir, en lugar de que si vos depositas dinero en un banco, el banco te dé un interés, no, vos le pagás al banco. En otros países es de 0, en Alemania es de 0. En Estados Unidos es del 2% y en Argentina es del 20%. Ustedes se dan cuenta que un especulador en Suiza dice me voy a la Argentina. ¿Está claro? Ahora, el endeudamiento hay que pagarlo. Además, este endeudamiento no es como a 100 años, 50 años, 40 años, 30, 20, 15, ni 2. Es un endeudamiento a un año, a tasa de interés muy grande. Entonces, la gran disputa en la clase capitalista que tiene que zanjar esta elección es qué coalición política va a producir los tarifazos y la devaluación. Se ha calculado que una empresa de servicios que quiera vivir de las tarifas y no de los subsidios del Estado, debería aumentar la luz y el gas en un 700%. Cualquiera se da cuenta que el 700% es echarle nafta, ¿no es cierto?, a un incendio, es echarle nafta al fuego. Entonces, ¿qué coalición política puede llevar adelante esto? En segundo lugar, la crisis se mide también por una circunstancia que yo he estado advirtiendo, y creo que el jueves la dije en un programa de televisión. Había 6 economistas y se asustaron los economistas. En lugar de decirme que miento, ellos se asustaron de lo que yo decía. Y es que el gobierno, en este afán de endeudamiento, ha tomado préstamos a partir del Banco Central de 400.000 millones de pesos con los bancos locales. El Banco Central se lo presta al gobierno. El gobierno no se lo va a devolver porque tiene déficit y el Banco Central tampoco se lo va a devolver a los bancos locales. La suma es aproximadamente 400.000 millones de pesos, que es exactamente el monto de depósitos a plazo fijo en los bancos. ¿No es cierto? Entonces, como el gobierno no le va a devolver al Banco Central y el Banco Central no le va a devolver a los bancos tampoco se lo van a devolver a los ahorristas y tenemos lo del 2001. Solo que va a ser diferente la forma de no devolverle. Si hay una devaluación, se produce una gran depreciación del peso y el que tenía 20.000 pesos en el banco ahora tiene 5. Por desvalorización, no porque dicen usted no puede retirar, etcétera. Es decir, no necesitan un corralito. Y el hecho de que a cada rato digan no, esta vez no es así porque no hay corralito, revela que son unos tramposos. Porque el problema no es que haya no corralito, sino que me desplumen los depósitos que tengo, sea que no me lo dejen sacar, o sea que me desvaloricen el dinero que tengo por medio de una devaluación. Entonces la clase dominante están discutiendo esto. ¿Qué coalición puede llevar adelante? Y entonces empezó el debate sobre si tiene que ser brusco o gradual. Lo cual significa, y ellos mismos lo dicen, que si llegara a ser brusco provocaría una rebelión popular. ¿Quién se banca una rebelión popular? Pero si es gradual, el problema es peor todavía porque este gobierno ha hecho ajustes graduales. Y se le acabaron los ajustes graduales. Permítanme que les haga una observación, aunque después de un guiso como este sea difícil retener algunas ideas que se pongan. Se dice el modelo kirchnerista, no hay ningún modelo kirchnerista. Es simplemente muñeca. Cuando ellos se quedaron por primera vez sin financiación, intentaron hacer esta ley 125, que aumentaba las retenciones. Ya en el 2008 estaban sin guita. Cuando eso no funcionó, estatizaron las AFJP y empezaron a financiarse con ANSES. Cuando se agotó la capacidad del ANSES, reformaron la Carta Orgánica del Banco Central para financiarse con el Banco Central. Y ahora
lo están haciendo con el Banco Central endeudándose con los bancos. Como ustedes ven, la cuerda es cada vez más corta y es improvisaciones que se van tomando ante la evidencia de que la situación es crítica. Yo tengo que hacerles este análisis, bueno, puedo evitar hacerlo y hablamos de otra cosa, pero en la comprensión que nosotros tenemos de la situación, este análisis es fundamental porque permite ver la conexión de los hechos y nuestros pronósticos. Ellos dicen, acá se pronosticaba la catástrofe no vino, es falso. Ustedes se metieron en la catástrofe, enero de 2014 fue dramático, y pueden leer Prensa Obrera de lo que nosotros decíamos en enero de 2014, fue dramático, y fue dramático a partir de una medida que ellos tomaron para salir del pozo, que fue devaluar. Pero claro, vieron el abismo. Vieron que no llegaban, esa hipótesis de que Cristina Kirchner no llegaba al 2015, se podía confirmar. Entonces echaron, y ahora hay todo este debate entre estos tres candidatos sobre cómo se lleva adelante, ustedes lo van a ver en los diarios. Esta discusión en la clase política para nosotros tiene importancia en el sentido de que permite entender los problemas que ellos tienen para gobernar y cómo están tratando de resolverlos. Porque uno de los aspectos más importantes para los trabajadores es tratar de entender cómo la clase gobernante piensa salir de las contradicciones de su sistema. Y los partidos políticos de la clase obrera existen, entre otras cosas, para desarrollar esa comprensión, para que el trabajador tenga una comprensión de la totalidad del proceso que vive y no solo del problema del edificio escolar que se viene abajo, que con esa comprensión tendrá una lucha de alcance determinado, limitado respecto a este tema, digamos, de la totalidad. Entonces, como ustedes ven, en la campaña se habla solamente de este problema. Si el cepo se levanta o no se levanta. Que es un tema de la clase dominante. ¿Cómo levanto el cepo? ¿Devalúo o no devalúo? ¿Cómo traigo dinero del exterior ya que acá no hay más financiamiento? Porque el Estado tiene déficit, el Banco Central no tiene reservas y los bancos locales tienen atrapado todos los depósitos financiando al gobierno. Esta es la discusión general, digamos, que en este momento tiene la clase gobernante. Entonces, en el discurso que yo pronuncié en la Plaza de Mayo, el 1 de mayo, dije que la tarea del Frente de Izquierda era que en esta lucha política aparezca la agenda de los trabajadores, que no es cómo se levanta el cepo, sino cómo salimos de la precarización laboral, de los 3.770 pesos que gana el 75% de los jubilados, de la media de 5.500 pesos que ganan la mitad de los trabajadores. ¿Me explico? Porque si no hay una agenda de los trabajadores en una campaña electoral, el resultado está claro. Todas las clases sociales van a votar por alguna de las variantes de salida de la clase dominante. Nadie va a votar por una agenda diferente que nadie está planteando. ¿Se entiende? Ahora, ¿esa agenda de dónde va a salir? Bueno, de nuestra lucha va a salir también, pero tiene que salir de la propia realidad. Tiene que salir como consecuencia de las contradicciones que estamos viviendo. Y rápidamente eso apareció con la huelga de los aceiteros. Porque con la huelga de los aceiteros se quiebra el tope salarial. Y esto pone en entredicho toda la política oficial, que para poder sustentar la situación hasta octubre, diciembre, y después dejar al próximo gobierno que arregle la totalidad del problema, ha metido un cepo sobre los trabajadores. Y la lucha aceitera tiene un valor muy grande. Y recuerden esto, porque es una lucha sui generis, original, que no tiene antecedentes. En primer lugar, no tiene antecedentes porque los aceiteros plantearon una reivindicación que en los hechos el movimiento obrero no planteó nunca. La izquierda no planteó nunca, salvo el Partido Obrero. Y el hecho de que solamente lo planteara el Partido Obrero es una demostración que no estaba en la agenda del país, que es el salario mínimo igual al costo de la canasta familiar. Por primera vez,
en el movimiento obrero mundial, un sindicato plantea que un trabajador no puede ganar menos que la canasta familiar. Y además de hacer ese señalamiento, que para el capitalista es jodido, porque el trabajador dice, este es mi piso, de acá no retrocedemos, vos hacés lo que quieras, pero nosotros vamos del mínimo de la canasta familiar para arriba, no del mínimo para abajo, que es muy fuerte como planteo. La canasta familiar que ellos plantean la calculan ellos mismos. Cuando ellos reclaman 14.000 pesos es porque el sindicato aceitero investigó la canasta familiar y llegó a la conclusión que es de 14.000 pesos. En este caso el sindicato está usurpando una función del Estado. Y por ese solo hecho, más ese mínimo que reclama, está haciendo dos cosas de desafío al poder estatal. Establece su propia estadística y luego establece una barrera a lo que debe ser la explotación capitalista. No podemos ganar menos de 14.000 pesos. Es un hecho sorprendente. Y como expresión de todo esto van a una huelga por tiempo indefinido, en un país donde se declaran paros que luego se levantan por la conciliación obligatoria y después resulta que hacen uno de 24 horas para la salud de la bandera y no pasa absolutamente nada. Ellos dijeron lo siguiente: esto no da la estadística, esto es lo que nosotros reclamamos, hasta que no lo obtenemos, vamos sin parar. Son tres medidas impresionantes. Obviamente que yo creo que ustedes comprenderán que a mí no se me escapa que es un sindicato. Pero como toda la vida las cosas empezaron por un sindicato, por una fábrica o por uno, estoy señalando una tendencia novedosa. Y nosotros con que haya una tendencia ya nos conformamos. Después el desarrollo de esa tendencia va a ser nuestra tarea en casa, los deberes que no se realizan, o las tareas que no se realizan en la escuela. Esta actitud de los aceiteros desestabilizó a todo el movimiento sindical, porque los metalúrgicos no consiguieron 8.000 pesos de mínimo. Y en este momento hay 3 o 4 seccionales metalúrgicas en estado de rebelión, planteando que hay que rediscutir el convenio siguiendo la línea de los aceiteros. Entonces, como ustedes ven, se ha colocado una agenda. Ya que estamos en un ambiente de luchadores, que nos conocemos, etc., no es, en estas condiciones, no tiene que sorprender que la dirección del sindicato de aceiteros haya dicho reiteradamente que solo el Partido Obrero la apoyó en la huelga indefinida. Es muy importante. Y nosotros tenemos varios videos que sacamos en la lucha y todo lo demás, donde vemos a obreros aceiteros haciendo piquete con banderas del PO y que no son obreros del Partido Obrero. Es decir, durante la huelga indefinida hubo una estrechísima relación entre el Partido Obrero de la provincia de Santa Fe, del departamento de San Lorenzo, con los aceiteros. Como ustedes ven, todo se liga con todo acá. Porque yo no estoy haciendo autobombo de que estuvimos en una huelga. Esto es la expresión del salario mínimo igual a la costa de la canasta familiar, de la estadística, de la huelga indefinida, es decir, de un proceso. Y está colocada esa agenda. Después hubo un paro general, donde se colocó de nuevo la agenda contra el impuesto a las ganancias y contra los topes o los techos a los convenios colectivos de trabajo, que rápidamente la burocracia deja de lado, como lo dejó en otra ocasión, pero vuelve a aparecer. Es decir, que hay una agenda en desarrollo de los trabajadores que entra en contradicción con el debate, y la cosa se junta cuando al debatir la clase capitalista que hace, dice: cuidado que podemos incendiar al país y todo este país van a ser aceiteros, no van a hacer las estadísticas, no van a hacer la huelga y se van a quedar con, digamos, su reivindicación, y lo nuestro se irá al carajo. Esta es la campaña política. Y entonces, ¿qué decimos? No es una campaña política como otras campañas políticas. Ahora hay una lucha de clases mucho más definida y hay un polo político minoritario, muy minoritario, que es el Frente de Izquierda, que es protagonista de este proceso, y como interviene en forma
la gente los escucha, de todas las clases sociales. Desde el imperialismo para abajo todos, y les puedo asegurar que especialmente el imperialismo. Porque es muy significativo que todas las entidades empresariales y todas las organizaciones reaccionarias de este país ya me mandaron una carta para que yo vaya a dar una conferencia a todos esos lugares. Naturalmente les dije que no. Entonces la primera preocupación viene, ¿se entiende? Ya que si esto van a canalizar la protesta popular y tienen esta comprensión de la crisis, bueno, conversemos, intercambiemos, interactuemos, que es la primera aproximación. Me voy a detener un minuto sobre esto para que lo entienda mejor. Yo la primera vez que vi esto con mucha claridad fue en Salta. En una elección en que nosotros sacamos 9 concejales, nos correspondía por la práctica parlamentaria del país la presidencia del Consejo Deliberante. Y se produjo una crisis en el Consejo Deliberante porque con 9 concejales éramos la primera bancada, pero no éramos todavía mayoría. Todos los otros tenían 12. Pero el que venía segundo tenía 4, que era el PJ. Y el PJ no podía ser presidente del Consejo si nosotros éramos 9. Entonces, ¿qué hacer? Entonces se paralizó el Consejo Deliberante de Salta y durante 3 meses fue el eje de una crisis política en la provincia. Porque ellos estaban divididos en 2 líneas. Una, vamos con el presidente del partido verde. Como los organismos legislativos tienen un vicepresidente, un vicepresidente primero y un vicepresidente segundo, no todos van a ser el partido obrero, ¿se entiende? El primero va primero, otro partido segundo, porque uno era el PJ, y algún otro iba a ir tercero. Y entonces, en el juego parlamentario del Consejo, el debate de esto, debate de lo otro, vamos encaminando al peor, hacia el respeto del sistema. Otro sector dijo, ni muerto, a este partido el respeto al sistema no lo vamos a conseguir nunca. Y fue muy interesante porque en un diario que no creo que haya sido el Tribuno, pero lo tengo muy claro, aparecieron 2 artículos. Uno del presidente de la Cámara de Diputados, uno de Urtubey, que decía que el Partido Obrero era como el Partido Socialista Francés de Hollande. Ese que bombardea Libia, bombardea acá, reduce los salarios, todo reformista y que no se encamina. Y sorprendentemente al lado había otro, que era un estudio, pero un estudio, les aseguro que era un estudio, del programa de refundación de la Cuarta Internacional, que se votó en un congreso en abril en el Teatro San Martín en Buenos Aires del año 2004. Y que mostraba que era un partido que planteaba el derrocamiento de la burguesía, la instalación de un gobierno de trabajadores, la nacionalización bajo el control de los trabajadores de las ramas fundamentales de la economía, y que nuestra elegancia en el hablar solamente pretendía disimular la amplitud histórica de nuestros propósitos. Es interesante porque los otros discuten sobre nosotros, hay una pelea, ¿no es cierto?, sobre esta situación. Un debate político, cómo se maneja el desenlace. Esto es lo que está cruzando todo el movimiento obrero. Nosotros sabemos bien dónde estamos parados. Nosotros no necesitamos saber cuál es la opinión de los otros para saber dónde estamos nosotros. Pero nosotros vemos, digamos, todo este debate que solamente puede tener lugar cuando una corriente empieza a ser escuchada por la gente, no votada. Escuchada. Porque antes, probablemente, el país ni siquiera nos escuchaba. Es más, yo recuerdo en una elección, en un acto público en Córdoba, en que yo dije que el país no nos escuchaba. Públicamente dijo. Que las masas peronistas no, nada, como si hubiera pasado un avión. Nosotros hablábamos y pasaba un avión. Me acuerdo porque, un hecho que nunca ocurre, alguien me interrumpió del público y dijo, yo soy peronista, me dijo, y los estoy escuchando.
Digo, bueno, esta es la prueba de que radio no se escucha, porque el hecho de que tengamos en Argentina un peronista en un acto público era la prueba más contundente. Pero eso fue hace bastante tiempo. Ahora se nos escucha. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que somos un polo político de la situación con independencia del carácter minoritario del voto. Todo el mundo está tomando nota de lo que planteamos y de lo que hacemos. Y si este desenlace de la crisis lleva a una rebelión popular, lleva a una resistencia, lleva a una lucha, ¿cómo lo anticipan los aceiteros? ¿Cómo lo anticipa el paro general? Etcétera. Entonces, todos los que estuvieron escuchando van a decir, este es el canal. Y me llamó mucho la atención porque yo vengo de Villa Lugano, una enfermera que contó cómo ella vino al Partido Obrero y era un calco de la descripción esta que nosotros teníamos ya, ¿no es cierto? Escuchando, que le llamó la atención esto, lo otro, lo habló con el marido en la casa. Otro que agarró y dijo que en el pasado, cuando yo hablaba por la televisión o tenía un programa, sacaba a los chicos de la pieza o del living o del lugar donde está la televisión para que no le molestaran a la hora y poder escuchar. Y ahora al revés, los chicos están jugando no sé dónde y los trae. Los trae a la sala para que vengan y escuchen. ¿Está claro o no? Entonces, como ustedes ven, estamos trazando un horizonte. ¿Se entiende bien lo que digo? No estoy vendiendo la inminencia de la victoria. Estoy mostrando los rumbos del proceso. Pero en el desarrollo de los rumbos del proceso, nosotros no somos de palo. Cuando digo nosotros, no me refiero al Partido Obrero. A todos los que estén acá, interesados por el problema este que estamos hablando, de lo que va a pasar políticamente. No somos de palo, nosotros vamos a fijar ese rumbo. Nosotros vamos a intervenir. Tenemos la fuerza para ir modificándolo, naturalmente, en un comienzo relativamente desfavorable, un poquito, en otro momento muchísimo más. Después podemos volver a recular, pero ya de este escenario no nos saca nadie. Eso es una conquista que hay que defender. Tampoco es irreversible, pero que hay que defender. Entonces les planteo este gran horizonte para que haya una comprensión de a dónde queremos ir. ¿Qué es lo que está ofreciendo este proceso político? Y por primera vez, una elección despierta un interés político en un sector de los trabajadores, en una medida en que antes no ocurría. Antes que vayan elecciones, esto o lo otro, eventualmente podía haber un interés en algún candidato tradicional, por algún motivo, pero no en el caso de la izquierda. Y ahora no. Este es el primer aspecto que quería señalar. Y nos largamos a la campaña electoral de esta manera.